Otro tema que nos interesa Sí. y mucho, que lo hablamos con nuestra productora, con Cami Jiménez, tiene que ver con este comportamiento nuevo que empiezan a tener los políticos en redes sociales. Despacito, lentamente lo han venido haciendo, Sí. pero empezamos a encontrar con que alguno que otro hasta en TikTok aparece. Usted lo debe saber. Sí, yo porque usted los veo, los veo. Y entonces para eso dijimos, a ver, ¿qué le conviene, no le conviene? ¿Cómo esto funciona? Es llegar a otro público, ¿no? Exactamente, para eso estamos en comunicación con un experto en comunicación digital, que es Nicolás Brandoni. ¿Qué tal, Nicolás? Donato y Lucía, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Donato y Lucía? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Muy bien. decía Nicolás que nos interesa este tema porque ya hay digo, no es de ahora que los políticos empiezan a meterse en redes sociales, pero cada vez tienen como más intención de utilizarlas y de poder, tenerla como una herramienta más. Una cosa es lo informativo, pero cuando los vemos particularmente en TikTok, empieza como a hacer, por lo menos a mí me empieza a hacer como ruido. Digo, ¿le conviene o no le conviene? ¿Suma o resta? ¿No? ¿Qué opinás, Nico, de esto? Bueno, estamos hablando de TikTok, que es una plataforma que tiene un 44% de usuarios que tienen alrededor de 18 años. Estamos hablando de una plataforma que están los jóvenes ahí. Exacto. Antes se encontraban en Facebook, después migraron a Instagram y bueno, y ahora apareció TikTok, que tiene una fuerza impresionante. Entonces, por ese lado tiene total sentido que los políticos empiecen como a entrar en esta plataforma y a generar contenido ahí para llegar a las juventudes, ¿no? Que son, digamos, un público siempre complejo de llegar. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa con esto? O sea, TikTok tiene un lenguaje que es muy particular, así como Instagram tiene el suyo y Facebook tiene el suyo. En el caso de TikTok, primero, lo que se prioriza es que cuando vos subís un video, te tiene que capturar los primeros segundos del video. Sí. Y si vos haces un anuncio político como cualquier campaña, te van a saltear. Entonces, el lenguaje que hay en TikTok es mostrarse quizás más genuino, más humano, que no haya como un filtro entre el usuario y vos. Y después hay una serie de prácticas que se hacen, que se llaman trends. Los challenges. Claro, que pueden ser challenge, pueden ser canciones que se usan y que se transforman en tendencia. Y esto lo que hace es agrupar y mostrarle ese tipo de contenido a la mayoría de los usuarios que están en TikTok. Por ejemplo, si hay un baile que se hace muy viral, a mí, como creador de contenido de TikTok, me conviene hacer ese baile porque se muestra mucho en la plataforma y llega a mucha gente. Esto pasa con un usuario normal y también pasa con los políticos. Entonces, siendo un político que quiere llegar a una audiencia joven, lo que más le va a convenir es ponerse a hacer un challenge. Entonces acá nos encontramos con distintas estrategias que son como muy curiosas, que algunos reniegan de ellas y otros no tanto, como por ejemplo, no sé, si hablamos de Milei tiene casi 1 millón de seguidores en TikTok, y son en su mayoría jóvenes, porque aborda los temas de una manera acertada, donde al principio saludaba, esto quizás algo muy específico, ¿no? Pero al principio saludaba cuando empezaba sus videos y ahora ya no saluda y va directo a la noticia. Entonces te tira una noticia que te impacta y te retiene mirando el video. Y eso te suma reproducciones, entonces hace que el algoritmo te muestre más. Pero después tenés otros casos donde ponen, digamos, un video muy bien producido, adaptado al formato de TikTok, y no funciona y no lo mira nadie. Claro, eso es bastante habitual en las redes en general, digo, entenderlas, cómo funciona, es fundamental y hace que estés adentro, si no sos como siempre un ajeno, siempre estar intentándolo, es como una emulación. Digo, yo tengo 53 años, Nico, y me ocurre, digo, en la época, yo hacía stand-up, en la época en la que esto ocurría, había muchos jóvenes que manejaban las redes, y yo decía, yo estoy para el laburo de arriba del escenario, no esto, y en la difusión y en la manera en la que producían sus videos, si yo me lo tengo que poner a hacer, yo me veo viejo, me veo ajeno, es como muy difícil meterse, es como cuando se lleva a cualquier persona que tiene relevancia en las redes a la televisión, es como, es ajeno un medio al otro, ¿no? ¿Ocurre algo similar? Sí, completamente, pero hay algo también ahí que depende también de cada uno, ¿no? O sea,
es totalmente lo que vos decís, que puede sonar como muy forzado, claro, o puede sonar natural. La diferencia entre esto es cómo se muestra la persona, o sea, es algo tan blando como eso. Por ejemplo, en el caso de Bullrich, ella habla un poco de su costado más personal y después también de lo político, ¿no? Entonces esto genera como mucha cercanía y en el mundo de TikTok la llaman la tía copada. O sea, estamos hablando de una audiencia que no sabe ni quiénes son muchos políticos. Entonces se encuentran con alguien que empieza a contar cosas interesantes y no le llega desde un lado político. Imagínate, yo tengo, no sé, 17, 18 años y me cruzo con un video de Bullrich y nunca la vi y me está contando algo interesante y capaz que empatizo y me gusta. Exacto. Y la empiezo a seguir y después me empiezan a llegar este alternado de videos que te cuento cosas interesantes personales y después que te hago una bajada de línea política. Claro, hay una estrategia en ese sentido. Franco, totalmente. Lucía Mestoy te saluda, ¿cómo va? Yo hago TikTok, de hecho estoy acá por ser TikToker y claro, estoy ahí cerca también como Milei del 1.000.000 de seguidores. Y el primero que llega es Horacio Larreta, el primero que llega a TikTok. Yo los empecé a ver cómo... Y fue muy raro verlo porque, claro, ellos querían hacer los challenges, con lo que vos decías, para empatizar con la gente, decir, bueno, esta semana es tendencia a esto, entonces se subieron a eso, no mostrando una obra ni nada. Y fue raro verlo con Santilli, a los dos, haciendo quién es el que duerme más, y uno señalaba al otro. O sea, era raro verlos, o era como cómico, ¿no? ¿Compiste cuando no encajás? Pero bueno, o sea, era raro ver al político haciendo eso, porque no aparecieron mostrando cosas de la política, sino se subían a los challenges de la gente. Y obviamente está bueno que de a poco, y después llegó Patricia, después llegó Milei, pero vos crees entonces que sí, que es positivo para ellos. Yo creo que es positivo totalmente para llegar a las audiencias jóvenes. También Larreta, por ejemplo, tiene menos que Milei, pero tiene casi, si no me confundo, casi 500.000 seguidores en TikTok haciendo esas cosas que la gente se ríe, pero al final, si vos vas a la efectividad, que lo que buscas es que te sigan para después poder hacer una bajada de línea política, y el objetivo está cumplido, por más que se rían o no. Sí. Claro, me hace acordar, perdón, Dona, a los personajes de Tinelli, que te acordás de Narváez, no lo conocía nadie. Exacto, por supuesto. Y el hecho de estar en el sketch y todo, los chicos lo amaban, con el alicate, y se dio a conocer así, o sea... Totalmente. Una forma nueva de marketing. Está muy bueno eso, que es una muy buena comparación, porque funciona de una manera muy similar, solo que en lo de Showmatch era un actor y acá son ellos mismos. Claro, exactamente. Y Nico, ¿hay alguna cosa que vos, desde tu experiencia, le aconsejarías no hacer a un político en redes sociales en general, digo, más allá de lo que sea TikTok? Que digas, esto no lo hagas, no te metas. Sí, principalmente, y va por esta línea que hablaba recién, de meter quizás una campaña política como algo muy plástico, por decirlo de alguna manera, muy plástico, muy cuadrado, muy lo que vos mencionabas hace un rato, que no pertenece a la red en sí. Ese tipo de cosas no van a funcionar, pero el camino de mostrarse genuinos es completamente por ahí, y de incluso no sé si es ridiculizarse la palabra, porque es un poco así, yo lo veo y me parece como medio ridículo, pero a los chicos les divierte, no saben quiénes son, después capaz se terminan enterando. Entonces tratar de meter un mensaje forzado, eso sin duda no, pero no, eso va para un político, para una marca o para cualquier persona que entre en TikTok. Es muy interesante lo que nos planteas, Nicolás, porque tiene que ver con al político humanizarlo a expensas de que quizás, como decís, se pueda ridiculizar un poquitito, en tiempos en los que el discurso político, y esto que vale tanto, digo, hablamos hace un ratito de Alfredo Palacios para acá, ya no cuenta tanto, y digo, a este joven, estamos hablando de un público particular, por supuesto, a este joven le interesa eso, este político humanizado. Después vemos a ver qué decís y si resulta interesante, ¿no? Digo, hay que entender ese camino así. Totalmente, es hablar en el mismo lenguaje en el que habla la plataforma o los jóvenes que están en la plataforma. Como por ejemplo, si vos de golpe, no sé, querés ir, voy a decir una cosa rara, ¿no? Pero querés ir a ganar adeptos a Francia y hablas en español y no te va a entender nadie. Entonces, si hablas en francés es más probable que te entiendan. Después,
entra en juego qué es lo que estás haciendo ahí adentro, ¿no? Pero va un poco por ahí. Si se adaptan al lenguaje de la plataforma, que es ultra dinámico, la gente, yo por ejemplo miro TikTok y miro los primeros segundos y si no me agarró, ya es que es así. Lo salteo. Son los primeros 3 segundos. Y cada plataforma tiene su público totalmente distinto. A mí me pasó que cuando empecé a crear contenido en TikTok, dije, bueno, voy a empezar a subir, que Instagram puso los Reels en competencia. Se me empezó a ir todo el mundo a los seguidores de Instagram. Mira. Lo que en TikTok me traía seguidores, cuando lo convierto al video para subirlo como Reel, claro, no tenía el mismo público, porque costó ese cambio, esa transición en Instagram, el público de Instagram, entender lo que es TikTok. Como diciendo, esta piba no está bien, mira lo que sube. Acostumbrados a la fotito, ¿no? Porque Instagram era todo más marketing de foto y no tan humano. Totalmente, sí, totalmente. De hecho, cuando Instagram agrega la opción de Reels para intentar competir con TikTok, lo que pasa es un poco eso, ¿no? O sea, el contenido que va al Reel es completamente distinto al contenido que va al feed o a las stories. Claro. Entonces, la gente que está ya de por sí en la plataforma busca otra cosa y la gente que está en TikTok es otro target. Entonces es como querer mezclar lenguaje de una manera que al final terminó funcionando, lo de los Reels de Instagram, pero no funciona de la misma manera que en TikTok. O sea, no. Es como la copia, sí. Claro, exacto, del lenguaje que hablamos. La última, Nico, ¿crees que va a tener relevancia lo que ocurra en las redes? Digo, esto que estamos viendo, la cantidad de seguidores y la respuesta que vayan teniendo, ¿va a reflejarse en el resultado electoral? ¿Cómo ves ese desenvolvimiento de redes en redes de los políticos? Y yo me imagino que sí, porque así como funciona cualquier campaña en otro tipo de medio, en este caso afecta quizás otro costado de las personas, que es el más humano, que esto es algo bastante nuevo también, porque, qué sé yo, las campañas siempre fueron o un discurso político duro, o una campaña prearmada, o, qué sé yo, apariciones en prensa, donde, bueno, quizás compartís el plan que tiene o no, pero en este caso, al afectar o al empatizar de manera humana, puede llegar a funcionar. Es medio igual, a mi parecer, es medio extraño en el fondo, porque vos le estás mostrando algo genuino que no sabés si es genuino, y después el plan político va al margen de eso que le mostraste en TikTok. Entonces, entiendo. Sí, totalmente. Sí, pero bueno, se juega ahí también, digo, y en términos de exposición, viste cómo se miden los políticos en términos de si sos reconocido o no reconocido, más allá de tu propuesta, bueno, debe tener un peso. Nico, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un enorme abrazo, y nada, sos fuente de consulta, cada tanto sabes que te vamos a molestar. Te agradecemos con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por favor, adiós. Hablamos con Nicolás Brandoni, un experto en comunicación digital. Hoy hablábamos de justamente política.